para la tele, ahí le tenemos ahí con tu rostro, querido Pablo. Y tenemos a un Carlos Smith, buen día. Buenos días, ¿cómo están? A ¿Cómo ver, estás, Pablo. Carlos? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, esta semana que pasó fue bastante noticiosa con respecto a lo que es la economía nacional y mundial, Carlos. Lo primero, Sí, tuvimos, bueno, lo conversamos la semana anterior, tuvimos un alza del petróleo, ¿cierto? Y ya llegó a los $100, que era algo que se temía mucho por el precio que tenemos aquí en Chile, ¿cierto? Nosotros nos regimos por el precio internacional. ¿Y qué es lo que crees tú que va a ocurrir ahora? ¿Vamos a tener un alza a las bencinas? Aunque hay algo medio que se anunció, pero no es oficial porque la página de NAP no tiene nada todavía publicado. sí, claro, lo que pasa es que ENAP no publica nada hasta mañana, digamos. Mañana en la tarde recién avisa cuál es el precio a los distribuidores. Eso es importante mencionarlo, digamos, no es el precio eh, Final. necesariamente para uno, lo único que, y lo aclara muy bien en todos sus comunicados, que es el precio a los distribuidores. Eh, y, y la verdad es que lo que se hace hoy día es que se toma un promedio, ¿no es cierto?, las últimas 4 semanas del precio, no solamente el precio del petróleo, porque esa es la variable que siempre miramos y lo conversamos la semana pasada, que no es solamente eso, es importante sin duda, pero también hay que mirar el tipo de cambio, porque nosotros compramos petróleo pero en dólares, y ese tipo de cambio ha estado relativamente alto en los últimos días, la última semana. Eh, También el precio de paridad, es decir, el precio de refinación a nivel internacional, que también ha estado relativamente alto. Entonces, todas esas cosas hacen pensar de que las estimaciones hoy día están entre 30 a 40 pesos de alza en las bencinas, porque todavía el día de hoy, por ejemplo, el día de ayer, lo que tuvimos es que bajó el petróleo, hoy día está bajo los $90, 85, $86 por ahí, y un tipo de cambio que también bajó, entonces, pero se había mantenido alto durante varios días. Las estimaciones no sabemos mucho porque si bien con los parámetros anteriores se estima estos números, el gobierno también tiene algunas herramientas como para ampliar los promedios. En ese sentido, Disculpa, Carlos. sí, Tú nos comentaste la semana anterior que para que tengamos un precio, digamos, decente, digámoslo así, teníamos que estar en los 70, entre los 65 y $70 el barril. Y hoy día estamos ya estamos, como tú dijiste, 90, 80, por ahí se está manejando el valor. sí, lo que pasa es que esos son los valores que teníamos antes, llegar a esos valores de $70, $65 el barril, pero para llegar a los niveles de precio de la benzina que teníamos antes. Hoy día siguen estando el petróleo casi en 1.200 y las bencinas en 1.400 y algo más, ¿no? Entonces, eh, pero hemos ido bajando. Mm. Tuvimos dos bajas importantes en los últimos 2 meses, o un poco mes y medio, y esperábamos que siguiera bajando, ¿sí? Hasta esta nueva escaramuza entre Irán y Estados Unidos, cuando se acaba la tregua y hay algunos ataques. Sin eso, si se hubiese mantenido eso, hubiésemos tenido baja hoy día, también quizás de la magnitud parecida. Pero claramente el conflicto llevó a que el petróleo se disparara de nuevo. Ahora hay mejores expectativas y ha bajado, pero está capturando, los promedios va a capturar seguramente mucho de esta alza que hubo. No solo en eso, sino que también no solo el precio del crudo, sino que también el precio del dólar. Y por lo tanto, lo más probable, y el gobierno de alguna manera lo ha dicho, y se ha tratado de poner parche ante la herida, decir que no es un capricho de ellos, sino que es como funciona finalmente el mecanismo que tenemos, el MEPCO, en que esto debiera subir. Eh, y seguramente si ahora empieza a bajar y se mantiene bajo, en 3 semanas más podríamos ver una baja nuevamente, pero la verdad es que hoy día el gran problema que tenemos es la incertidumbre, la volatilidad que existe en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que nos hace que finalmente sea bien difícil saber qué va a pasar hacia adelante. Mm. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como chilenos, por ejemplo, con la inflación?
vamos a tener un efecto con esto porque ya lo vimos que para atrás hemos tenido bueno, alzas de productos, por ejemplo. Sí, bueno, tiene un efecto, sin duda. Ahora, si sube 30 pesos, supongamos que sube 30 pesos, la verdad es que eso es relativamente poco. Si uno lo piensa de un valor de 1.400 pesos, 30 pesos es poco, ¿ya? Y por lo tanto no tiene un efecto tan grande, pero se suma a otras cosas, porque claramente los que echan benzina directamente, porque hay un efecto que se llama de primera vuelta, es decir, el ir a comprar benzina para tu auto o petróleo para tu máquina de producción, etcétera, te va a salir un poco más caro. Y por lo tanto eso significa menos recursos en otra cosa, porque los recursos son escasos, siempre. Y si hay siempre un costo de oportunidad, si lo gasto ahí, entonces no lo puedo gastar en otro lado. Y eso puede tener un efecto en que alguien se traspase eventualmente a precio. Eso ha pasó poco con el alza grande que tuvimos de más de 300 pesos, pasó poco ese traspaso, fue más directo en el bolsillo de las personas a través de los combustibles. Por lo tanto, el efecto es relativamente poco, pero se suma a otras cosas, sí ese es el problema, porque estamos viviendo, ¿no es cierto?, estos temporales que no nos sueltan, que tal como tú decías, nos están dando un respiro hoy día y mañana, pero siguen viniendo lluvias muy fuertes y que pueden causar mucho daño. Y por lo tanto, hemos sí visto un aumento en los precios de otros productos como algunas frutas, algunas verduras, y eso se suma a la benzina, se suma al alza las cuentas de la luz. Entonces al final es complejo, es como una tormenta perfecta, digamos. Sí, la luz es también complejo, que también vamos a tener un alza de eso. Fíjate que he estado conversando con agricultores de la región metropolitana, en la que ellos, por ejemplo, un producto como la coliflor y brócoli, ellos cosechan una camionada que la llevan a los valledor o la mandaban para el sur, digamos, para cualquiera de sus mercados, porque la región metropolitana abastece por lo general los valledor y Talca. Y de ahí vienen los feriantes del sur a comprar a Talca y se la llevan para el sur. Esa es como la rueda que hacen, como la posta. Por lo tanto, me decían, nosotros en un día teníamos un camión de coliflor y brócoli cargado en otros tiempos. Pero hoy día nos estamos demorando 2 y 3 días en cargar un camión, porque resulta que el barro de los potreros no nos deja entrar. Entonces tenemos que entrar con un coloso, con un tractor. Esto se hace muy lento, la gente está trabajando en el barro, cargamos y tenemos que traspasar al camión. Entonces eso ya tienes un costo adicional. Por lo tanto, efectivamente, el precio y costo de la fruta y verdura va a subir. El otro día fui con mi mamá a la feria en San Pedro y yo le dije, ¿apio hay? No, apio no hay. Y claramente el apio se produce todo en la cuarta y quinta región, donde son las zonas más afectadas. Entonces vamos a tener, como bien dices tú, un alza. ¿Y cómo esto nos va a afectar también a nosotros en el bolsillo nuestro? Nuevamente te pregunto por la inflación, ¿qué va a pasar ahí? ¿O esto va a ser muy poco? ¿Y cómo lo estás viendo tú eso? Es un efecto corto que golpea el bolsillo de las familias, tal como tú dices, porque subieron los costos, porque, tal como tú decías, los costos de sacar, en este caso, las hortalizas, eh, pero también subieron los costos, o sea, perdón, también hay un problema logístico, ¿no es cierto? Tal como tú comentabas, que finalmente la infraestructura que se dañó, los puentes, los caminos que no se podían pasar, el viaje ya no es tan corto, se pueden doblar o triplicar los tiempos, etcétera. Todo eso cuesta plata. Y por lo tanto, no es un problema quizás de oferta, es un problema logístico, es un problema de que las cosas no llegan, o llegan poco, o llega de a poco. Entonces, eso claramente la escasez lo que hace es subir los precios. Y eso es normal que pase, y está bien que pase, porque finalmente los precios señalan cosas. Lo que está diciendo eso es que hoy día es más caro, es más costoso por distintos motivos hacer llegar la fruta, y los precios tienen que subir, porque tal como decía, tienes que contratar un tractor para eso. Bueno, eso cuesta plata, no es gratis. Sí. Entonces, dar las señales correctas, eso va a pasar. Lo que sí es que eso va a pasar. O sea, va a dejar de llover en algún minuto, se están arreglando los caminos, se están abriendo los pasos, se pusieron puentes en distintas partes, mecanos, etcétera. Son cosas que se van a ir solucionando, y por lo tanto en 1 o 2 semanas más los precios debieran volver a los niveles más normales, pero por mientras golpea el bolsillo de la familia. Eso, el efecto hoy día que se está calculando en general
es quizás un 0,1 adicional en el IPC. Está por verse cuánto se traspasa, porque si recordamos, y esto también lo habíamos hablado en algún minuto, si tú recuerdas lo que pasó con las bencinas, dijimos, oye, con este costo adicional, los precios se hablaba de inflaciones hasta el 6% en algún minuto, pero se traspasó mucho menos, porque las empresas tratan, a pesar de lo que mucha gente puede creer, las empresas de verdad lo que hacen muchas es que reducen sus márgenes, digamos, pero también tratan de abaratar costos por otros lados. Pero subir los precios no es tan fácil, ni porque hay competencia además, po. Entonces, Claro, si no lo subo yo, y si nadie lo, lo hace. lo subo yo y no lo sube el otro, bueno, vendo menos. Entonces, al final, absorben de alguna manera ese mayor costo, en parte, a veces hay que simplemente pasarlo, pero no paso todo, y por lo tanto, eso nos puede pasar ahora perfectamente, que suban las cosas por un poco, y después esto debiera volver a la normalidad. Por lo tanto, es transitorio. Los efectos en la macro en el año tampoco debería ser mucho, y por lo tanto hay que aguantar el chaparrón, digamos, nuevamente. Claro, esperemos con la fruta y la verdura. No, o la fruta yo creo que no hay problema, porque la fruta ya, por ejemplo, si hablamos de manzana, hablamos de kiwi, eso está todo cosechado y la fruta Claro, está guardada, está en las cámaras, entonces lo único que podríamos esperar que suba un poco es por el transporte o en este caso por el bodegaje, que es lo más probable que la cámara de frío, la bodega que está guardando le va a subir el precio por tonelada porque pues, subió la luz, po. Entonces, o el combustible. Entonces, yo creo que por ahí podemos tener un ajuste, pero fruta y verdura va a ser, o sea, perdón, verdura, hortaliza, va a ser más complejo porque el agricultor va a tener que volver a trasplantar y eso nos va a demorar 3 4 meses en volver a tener una nueva cosecha. Sobre todo en el norte, si es que ya tienen suelo nuevamente apto para esto. Lechuga también, la lechuga que vemos ya en este mes, venía toda también de La Serena, de Ovalle. Por lo tanto, vamos a tener precios muy altos. Yo el otro día pasé a la feria también, pasé a la feria de Collao, estaba a 2 lucas la lechuga. Entonces ya eso es un precio bastante alto que tú puedes decir, oye, ¿compro o no compro? La piensas. claro. Entonces, claramente eso es complejo. Ahora, Otra hay cosa una que te cosa quería preguntar, perdón, dale. quería hacer una mirada positiva de esto también, porque los embalses están llenos de agua, y Sí, eso es eso es súper muy positivo. importante. Eso es Sí, eso es súper muy positivo. bueno. Puclaro, que es el que está en la cuarta región, yo lo vi muchas veces, La Paloma también, y siempre era como ver pantano, un pantano, porque veías un poquito de agua abajo y el resto es un pantano. Entonces, claramente, ahora que estén llenos, vamos a tener una temporada agrícola muy auspiciosa. Esperemos que no venga mucho, bueno, la temperatura, pero igual nos va a ayudar bastante esta reserva de agua que tenemos. Carlos, te quería preguntar otra cosa. Se anunciaron aranceles por parte de Estados Unidos hacia Chile. Cuando se anunciaron estos aranceles hace un tiempo atrás, cuando el presidente Trump empezó a hacer estos anuncios, eh, yo siempre dije, aquí hay algo que hay que hacer y que es que el presidente, en este caso, cuando estaba el presidente Boric, lo que tiene que hacer él, mandar al ministro de la cartera, en este caso era Agricultura, porque le ha puesto arancel cierto al salmón, y no me acuerdo qué otro, al vino, creo, si no me equivoco. Entonces, En realidad, son los dos productos, pero claro, pero en ese tiempo al presidente Trump le gusta que lo vayan a visitar, que le vayan a sobar el lomo, digamos, ¿cierto? Y en ese caso podría, porque todos los países que lo hicieron, Suiza, hay varios países que lo hicieron y claramente ya le dijo, ya, ¿sabe qué? No tenemos, no suspendemos el arancel para usted. En este caso, ¿cómo vamos con Chile? ¿Cuáles son los aranceles que nos está poniendo y cómo nos va a afectar? ¿Podríamos hacer una cosa así de ir a conversar con don Donald? Donald, mira, esto hay que entender, y tal como tú lo decías, el año 2025 puso esto en 10% de arancel, y ahora lo que hace es incrementarlo en 2,5 puntos. ¿Ya? No es que la tasa sea de 0 a 12,5, sino que de 10 a 12,5. Y eso para más o menos el 40% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Porque quedaron fuera cosas importantes como el litio, como el cobre, como la celulosa, como algunas frutas, el kiwi, y algunas uvas, etcétera. Pero para todo lo demás está este arancel adicional, y particularmente nos golpea por el lado del salmón.
Mm. Eh, Porque el salmón es la segunda exportación después del cobre más importante hacia Estados Unidos. Eh, es relativamente importante. Ya con el 10% adicional nos golpeó fuerte, y ahora con un 2,5 más, igual, porque finalmente las empresas lo que hicieron de nuevo, y a propósito de lo que hablábamos recién, muchas de las empresas asumieron ese 10% los exportadores. Es decir, dijeron, bueno, yo te mantengo el precio que te vendía antes, y yo asumo ese 10%. Otras lo compartieron entre el distribuidor de Estados Unidos y las empresas de acá. Y por lo tanto este 2,5 adicional, que son, si uno lo ve en términos de costo, son 175 millones de dólares más o menos al año, esa es una estimación eh, no oficial, digamos. Ese mayor costo podría eventualmente asumirlo en las empresas, y eso se puede traducir indirectamente, por ejemplo, en menor producción y por lo tanto más desempleo. Y con la situación de desempleo que tenemos es complejo. Eh, Ahora en el vino, por ejemplo, estamos un poquito peor porque uno de nuestros competidores es Argentina, y Argentina quedó con 10. Entonces hay Mm. una diferencia importante ahí. En fruta no tanto, porque nuestro principal competidor, Perú, quedó igual con 12,5. Claro, pero Así que en términos relativos, estamos mm, igual. claro, pero Eh, fíjate que antiguamente, hasta antes de ayer, hasta la semana pasada, Noruega, que era el otro principal productor de salmón, que estaba como en desventaja con Chile, ¿cierto? Porque ellos están en 12,5. Hoy día quedamos Ujú. igual, quedamos los dos iguales, 12,5 para Noruega y 12,5 para Chile. El vino y lo que son las exportaciones de Perú también es complejo porque Perú tiene un costo menor, mucho menor de mano de obra, y por eso la fruta de Chile ya va cada día más en decadencia la exportación de fruta, porque tenemos mano de obra mucho más barata, y tenemos un puerto que es Chancay, que está mucho más cerca de los países que nosotros son. Tiene al tiro 5 o 10 días de frío menos, de refrigeración menos y de transporte menos. Entonces el flete es mucho más barato desde allá que de acá. Entonces el costo es mucho menor. Entonces nosotros igual quedamos en desventaja. No sé cómo lo ves tú, si es que, por ejemplo, el presidente hoy día, José Antonio Kast, le dice, ministro de Agricultura, toma un avión al tiro y se va a conversar con el ministro de Agricultura o con el presidente Donald Trump para ver si podemos negociar esto. ¿Se puede hacer eso? Mira, a ver, se puede. La Cancillería estuvo muy metida en esto. Yo creo que fue un balde de agua fría esta aplicación de los 2,5 adicionales. Porque ahora uno tiene que pensarlo bien desde el otro lado. A ver, si uno mira los productos que quedaron fuera, que quedaron exentos, son los que les interesa. O Claro. sea, son los que no producen mucho. Palta, kiwi, naranja, limones, celulosa, litio, cobre, eh, pero todo el resto que de alguna manera tiene producción, excepto los salmones, ojo, porque los salmones no tienen, el 80% es importado del consumo de Estados Unidos. Eh, y es lo raro, digamos, y yo creo que van a ir por eso, por una negociación más producto a producto, Eso. y ahí van a tratar de meter el salmón, creo yo. Pero en el resto, si tú lo piensas bien, en la fruta que tú dices, esa diferencia con 10, con 12 o con cero sigue siendo una diferencia, y por eso los peruanos han avanzado tanto en el tema, digamos. No Eso no va a competitivo. cambiar. Están más cerca, digamos. Son más Mm. competitivos. Pero en términos de aranceles, los aranceles no juegan ningún rol adicional, en términos de diferenciación entre los dos países, digamos, porque quedamos iguales. Pero ir a hablarlo, esa es la estrategia que uno tiene que pensar cómo hacerlo bien, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con ellos. Y ese tratado de libre comercio, de alguna manera, lo que se jugó el gobierno es decir, eso no lo tocamos, porque si yo le acepto, por ejemplo, a cambiar la legislación como porque nos están acusando de alguna manera de comprar productos que, ¿no es cierto?, tienen trabajo forzoso, alguna ONG fueron a decir que en Chile había trabajo forzoso, etcétera. Yo creo que se toman de eso para poner estos aranceles, y la verdad es que se puede negociar. Yo creo que es muy relevante, más que vaya el ministro, que también es importante, es que son los compradores, el poder que pueden ejercer sobre, en este caso, el Partido Republicano y el mismo presidente Trump, es Claro. la presión que pueden generar los compradores de decir, oye,
no me toquen a esto, a este producto en particular o lo que sea. Que yo creo que es un poco lo que pasó con el cobre, digamos. Yo creo que Trump tenía muchas ganas de ponerle arancel a todo, digamos, pero finalmente hay presiones políticas siempre para decir, oye, no, el cobre no, es demasiado importante para nosotros, desde el punto de vista de los norteamericanos. Porque además Trump piensa lo siguiente, si cuando tú ves los efectos que ha tenido en términos de ingreso de la política de aranceles que aplicó el año pasado, es gigantesco, ha recaudado un montón de plata. Entonces, Sí, tiene un incentivo a seguir haciéndolo. claro, justamente. Carlos, estamos terminando esta entrevista. Como siempre, un agrado conversar contigo. Quedamos muy informados y deberíamos hacer más seguido este tipo de cosas para estar sabiendo en la actualidad de lo que está ocurriendo en la materia económica, porque es muy importante lo que pasa hoy día en nuestro país y en el mundo. Si al final eso, nosotros vivimos de lo que pasa en nuestro alrededor, que es el mundo, ¿cierto? Así que te damos las gracias y bueno, más ratito, Radio Económica, ¿cierto? A las 10 de la mañana por Ser Radio TV. Así es, ahí seguimos hablando de estos temas, así que los esperamos ahí en Radio Económica. Y no, feliz, un placer ahí estar conversando de esto. Muchas gracias, Carlos. Un Chao, abrazo, chao. que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.